Buenas noches. Como les decía, mi nombre es la hermana Ondina Cortés. Bueno, voy a quitar esto. Misionera claretiana. Soy profesora de teología práctica. Aquí alguien levantó la mano. Lino, déjame ver. Ok, podemos verla, escuchar. Ok, está bien. Bueno, entonces, esta noche lo que me han pedido es el tema de Pentecostés, porque estamos ya a 2 semanas de esta celebración. Entonces, lo que quisiera en estos 2 encuentros que vamos a tener, si nos permite la tormenta, porque por aquí está empezando a ponerse un poquitico feo, pero Dios mediante vamos a poder terminar nuestra clase, que durará, según tengo entendido, hasta las 8:45. ¿Sí? Es 1 hora y 15 minutos. ¿Bien? Bueno, pues entonces, sin más, vamos a comenzar nuestro tema. Yo les voy a compartir el PowerPoint y así podemos seguir mejor lo que voy diciendo. Ok. Bien, ¿lo ven? Espero que sí. Perfecto. Ok, entonces el tema es Pentecostés, en la cincuentena irrumpió el Espíritu. Y pusimos este tema porque sabemos bien que el momento que estamos viviendo es un momento de cuarentena. Y bueno, hay un cierto paralelismo entre lo que hemos vivido y este tiempo litúrgico, ¿no? Porque ha sido interesante que lo peor de la crisis de este virus se da en la Cuaresma. Y pues fue una Semana Santa pues muy peculiar, en que mundialmente todos los cristianos y concretamente nosotros los católicos tuvimos que vivir ese triduo pascual en nuestras casas, sin poder participar en las celebraciones litúrgicas directamente, porque estoy segura que la mayoría de ustedes, como yo, pudimos seguir alguna de las celebraciones. Yo concretamente pude ir a Roma para compartir esos días con el Santo Padre, y realmente fue una experiencia muy, muy distinta, muy hermosa, y pudimos incluso pues viajar a diferentes sitios para vivir esos días, ¿no? A esa situación se le continúa, a esa situación continúa el hecho de que las cosas empiezan pues a mejorar un poquitico ya en tiempo de Pascua, ¿no? Entonces, ha sido como una cosa después de otra. Espero que es un momentico, que creo que hice algo aquí que no debía haber hecho. Ok, bueno. Ok, entonces, bueno, este tema, yo quisiera abordar este tema desde 2 ángulos. El primero es desde el texto de Pentecostés que encontramos en Hechos de los Apóstoles. Esa será la clase de esta noche. Y la semana o el jueves, quisiera pues ver esta realidad del Espíritu desde los diferentes textos bíblicos que nos hablan del Espíritu Santo, ¿no? Para poder comprender mejor la acción
el efecto del Espíritu Santo en nosotros como cristianos. Bueno, vamos entonces a comenzar. Pentecostés. La palabra Pentecostés es griega, ¿no? Pero esta es una celebración que se remonta al Antiguo Testamento, muy atrás. Ya lo tenemos en el libro del Éxodo, que como ustedes saben está de los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y ya en el Éxodo se nos habla de unas celebraciones agrarias, que le llamamos la fiesta de la recolección, donde se presentaba a Dios las primicias de la cosecha de cebada. La cebada es con lo que hacen pues muchas cosas, pero entre ellas la cerveza. Esta fiesta tenía mucha importancia en un pueblo como el pueblo de Israel, que era un pueblo que llega a ser agrario, ¿no? En sus comienzos era nómada, pero llega a ser un pueblo que vive de la agricultura. También se le llama la fiesta de las semanas, ¿no? Porque se celebraba 7 semanas o 50 días después de la Pascua, de la fiesta de los ácimos, que es otra forma de llamar la fiesta de la Pascua, porque es la fiesta donde el pan ácimo se comía, ¿no? El pan sin levadura. Entonces ya llega un momento que se le llama la fiesta del día 50, ¿no? Los 50 días. La palabra penta significa 50. De esta fiesta agraria pasa a ser una fiesta histórica, en la que recordamos la promulgación de la ley sobre el Sinaí, y esta era una fiesta que ya se celebraba en épocas de los apóstoles con este sentido. Cuando los apóstoles se reúnen en Jerusalén el día de la Pascua, del Pentecostés, ya no es con la idea de una fiesta agraria, sino es que vienen a celebrar esta fiesta que recuerda la alianza del pueblo en el Sinaí. ¿Recuerdan los 10 mandamientos, etc.? En el Nuevo Testamento, el texto clásico de Pentecostés aparece en los Hechos de los Apóstoles. Este libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia se le atribuye a San Lucas, el mismo autor del Evangelio de San Lucas, como que esos son estos dos libros, ¿no? Y en el segundo capítulo vemos ya este relato muy interesante de la venida del Espíritu Santo sobre la primera comunidad cristiana. Muchas veces, aún cuando rezamos el rosario, decimos, cuando llegamos al tercer misterio, decimos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Santísima Virgen, ¿no? Pero realmente es sobre toda la comunidad cristiana, como vamos a ver. El texto está en paralelo con el texto del bautismo de Jesús. Y lo vemos en Lucas, el texto del bautismo de Jesús. También aparece en Marcos, pero en Mateo. En Lucas está casi como un paralelo directo con este texto. Primero se ve la efusión del Espíritu, como se da en el momento del bautismo. Después vemos que hay un discurso, que en el caso del Evangelio de Lucas es cuando Jesús después comienza su misión yendo a la sinagoga y leyendo aquel texto de Isaías. Entonces, este texto pone fin a esa preparación de Jesús, como la experiencia de Pentecostés pone fin también a la preparación para la misión que han tenido los apóstoles y comienza ya la predicación pública. Fíjense que durante estos 50 días
Los apóstoles no hablan, no dicen nada. Prácticamente el que habla es Jesús resucitado que viene a ellos, ¿no? Y es a partir de aquí donde vemos que los apóstoles se lanzan, ¿no? En este texto también se da el tema, pues, de la promesa, ¿no? Jesús ha prometido el Espíritu Santo y aquí se realiza esa promesa. Con la venida del Espíritu Santo se inicia la nueva alianza del pueblo con Dios. No sé si hasta aquí tienen alguna cosa que quisieran decir o aportar. Déjame ver cómo veo el chat otra vez. No es por ahí. Ajá. Bueno, déjame ver si tienen algo que aportar. Déjame ver. Bueno, yo voy a seguir y después veremos cómo hacemos esto de que si ustedes... mira aquí, saltó uno. Ya lo vi. Todo bien. Ok, entonces seguimos. Ok, está bien. Déjame poner este chat aquí en una esquinita para poderlo abrir. Bien, entonces vamos con el texto de Hechos 2, del 1 al 13. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua o en la lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Bueno, entonces, este texto que hemos escuchado tantísimas veces, ¿no? Tiene cosas muy interesantes. Primero, quiero que me digan ahí por el chat dónde está ocurriendo esta manifestación. A ver, alguien por ahí que me diga dónde cree que ocurre esto. Bueno, no en el lugar geográfico Jerusalén, ¿no? Sino en un aposento alto. Ok, muy bien.
En Jerusalén es el lugar geográfico, perfecto. Aquí alguien levantó la mano en un encierro. La que levantó la mano puede decir algo si quiere ahí en el chat. Ok. En una casa, en un cenáculo. Ok, aposento alto. Perfecto. Muy bien. Casi todas han dicho. Ok, en los corazones también. Pero fíjese, están en un lugar, en una casa, ¿verdad? Y está clarísimo eso. Pero a continuación nos dice que había una multitud. La multitud se juntó y estaban desconcertados porque los oían hablar en su propia lengua. Entonces, o era una casa grandísima, que es poco frecuente en aquellos tiempos, porque para que cupiera una multitud, mira, de todos los países que han mencionado, de todos los lugares. Entonces, hay algo muy interesante aquí, que es un cambio de plano. No es un templo, no es un templo, eso no es, dice una casa, un mismo lugar, y después habla de un lugar grande. Bueno, ya entiendo por qué dice que es un templo, que podía ser que estaba en un templo. Pero hay un cambio de plano que puede ser, sí, ciertamente, de una casa a un lugar grande como un templo, por ejemplo. Es decir, que el texto es un texto problemático. Es un texto que asumimos, pero cuando nos lo vamos a imaginar o nos imaginamos por las pinturas que hemos visto, los 12 apóstoles reunidos, o nos imaginamos una multitud grande, un lugar al aire libre como una plaza que pone aquí Gladys, un lugar grande como una plaza, donde, donde está dándose esto. Posiblemente aquí una combinación de textos y que combina esta experiencia, ¿verdad? Que a veces los redactores, como Lucas, puede haber combinado estas dos cosas, ¿no? A ver, dice Ruth, yo lo visualizo en un lugar alto y al oír el estruendo salen a la calle y saliendo ellos también donde el Espíritu los sacó. Está bien, puede ser una secuencia, ¿no? De que primero están juntos y después, cuando viene ese estruendo, salen a la calle y está esa multitud, ¿no? Esto no es tan importante, ¿verdad? Esto no es tan importante, pero lo estoy trayendo a colación porque nos damos cuenta de lo interesante que es la palabra de Dios y cómo no la podemos leer así a la ligera, ¿no? Porque este es un texto que yo lo he leído millones de veces y les tengo que confesar que no me había dado cuenta de eso. Y gracias a este estudio, pues he tenido que darme cuenta de este cambio de plano, ¿no? Entonces, es interesante. Después, ¿quiénes están presentes? Bueno, los primeros que están allí presentes, si miramos el capítulo anterior, el capítulo 1, obviamente son los apóstoles, que ya son 12, porque ya se les ha unido Matías, ¿no? Entonces, están los apóstoles juntos, pero vamos a ver que, como decía yo anteriormente, esta efusión del Espíritu es para toda esta comunidad, no solamente para los apóstoles. Y entonces vemos que hay una serie de fenómenos que se dan, ¿no? Que vamos viendo. Primer fenómeno, una ráfaga de viento impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados, que están dentro de una casa, no están está en una casa sentado y viene un viento. Bueno, la palabra viento
también se traduce espíritu, ¿no? Aire. Es decir, que esta es un símbolo del Espíritu Santo. Este Ruá, que decíamos en el Antiguo Testamento, en que el Espíritu Santo tiene esta característica. Es como un viento, como una fuerza que entra, ¿no? Después dice que otra manifestación, se aparecen lenguas como de fuego. Y lenguas puede referirse a la forma del fuego, y fuego es otro de esos elementos que también bíblicamente nos habla del Espíritu Santo. Pero lenguas también puede hablarse, el término que utilizan para lenguas puede ser lenguas refiriéndose al órgano de la boca o al lenguaje. Es decir, que desciende sobre ellos una fuerza de lenguaje que se posa sobre ellos, ¿no? Y esto vamos a ver que puede estar conectado con lo que se da en este momento. Y es que estos hombres quedan capacitados, habilitados para hablar de parte de Dios. Entonces dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, aquí ya hay otro momento, ¿no? En que este espíritu, estas lenguas, le da lenguaje. Las lenguas le da lenguaje a estos hombres. ¿Okay? Y entonces comienza la parte, pues interesante, cambio de plano. Aparecen todos estos judíos que moraban en Jerusalén, que venían de todas las naciones bajo el cielo. Un poquitico exagerado esto de todas las naciones bajo el cielo, porque va a enumerar muchos de los lugares que constituían pues ciudades claves del antiguo Imperio Romano, pero llama la atención la selección de los lugares. Y sobre esto no hay claridad por parte de los expertos por qué precisamente se escogen estos lugares que no van a ser ni siquiera los lugares que después van a ser lugares de evangelización, ¿no? Por ejemplo, aquí no está Tesalónica, aquí no aparece Corintios, no aparece ninguna de esas ciudades que después van a ser lugares donde la evangelización se reparte, ¿no? Bien, entonces la multitud llega y se empieza a maravillar diciendo, ¿no son galileos estos todos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí es otro dato interesante. Estas personas que escuchan eso, dice el número 5, que son judíos que moraban en Jerusalén. Bueno, si son judíos que viven en Jerusalén, pero que pertenecen a la diáspora, es decir, que vienen de todos estos lugares, ¿no? Si son judíos, hablan la lengua que hablaba entonces la mayoría de los judíos, que era el arameo, ¿no? Entonces también parece interesante que ellos tengan se sientan tan sorprendidos que entienden a los apóstoles. Es como decir nosotros aquí en Miami. Venimos de todas partes de Latinoamérica, pero la mayoría de nosotros, aunque hemos vivimos mucho tiempo ya en Estados Unidos,
conservamos nuestra lengua de origen. Así que estos judíos que se han ido a vivir a la diáspora, a estas ciudades que se mencionan aquí, posiblemente sí entendían el arameo, ¿no? Entonces, es interesante este fenómeno auditivo. Han habido diferentes explicaciones, ¿no? Para algunos autores, o algunos, vamos a decir, biblistas, el fenómeno que se da es un fenómeno auditivo, es decir, que ellos están escuchando y entienden, es decir, que se les ha dado a ellos el don de la comprensión. Otros, sin embargo, enfatizan que no, que se explica claramente que los apóstoles han comenzado a hablar en otras lenguas. Seguramente hay una combinación de las dos cosas y voy a pasar entonces a la próxima slide. Interpretaciones. Pues la primera es que el Espíritu comunica lengua a los apóstoles para esta nueva misión. Esta es la interpretación más antigua, que dado a que estos apóstoles se preparaban a ir a anunciar el evangelio hasta los confines del mundo, que nos dice San Mateo en el capítulo 28, cuando Jesús los envía, el Espíritu les da una habilidad de ser políglotas, que pueden hablar todo tipo de lenguas para que puedan anunciar el evangelio más allá de Jerusalén. Sin embargo, hay un problemita con esto, y es que muchos de los autores dicen que todavía en el pensamiento de Lucas no está esa misión universal, ¿no? Todavía en este texto vemos que los apóstoles están predicándole a los judíos, al pueblo de Israel. Acuérdense que esto va a ser un proceso gradual. Originalmente ellos creían que Jesús había venido solamente para los judíos. Y hasta ya con el tema de Pablo, vamos a ver más adelante en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo y Pedro, ¿no? Lo que llamamos el primer concilio de Jerusalén, empiezan a discutir, ¿no? Si se les predica a los no judíos, ¿qué pasa con ellos? Hay que hacerle la circuncisión, hay que hacer los judíos primero para que después sean cristianos. Viene toda esa problemática. En este segundo capítulo de los Hechos, todavía Lucas no, es el pensamiento en este momento de Pentecostés no está desarrollado todavía para pensar en que todas las personas están llamadas al evangelio. Ellos todavía están pensando en el pueblo judío. Otra interpretación es, como les decía ahorita, es que es un milagro de audición y que el efecto fundamental está en los que escuchan. Es decir, que ellos se les da esa capacidad de entender a los apóstoles. Otra interpretación es que es realmente un regalo a los apóstoles para poder ellos realizar esta misión. Sin embargo, un regalo, pues diríamos limitado, porque vamos a ver en otros momentos de los Hechos de los Apóstoles que San Pablo está predicando y la gente no le entiende porque ellos no tienen la misma lengua. Es decir, que fue una cosa puntual. Y una cuarta interpretación, y algunas de estas se combinan, no tiene que ser que una es exclusiva de la otra, es que esto es un fenómeno de lo que se llama glosolalia, y es
la habilidad de, pues, de hablar un lenguaje que no es perceptible, que realmente es fruto de una experiencia profunda del espíritu, ¿no? Lo que llamamos hablar en lengua, que es muy común hoy en día también entre las comunidades carismáticas. ¿Es glosolalia? O otros autores dicen no, simplemente están exaltados de tal manera al hablar que los que están allí, algunos piensan que están borrachos. La glosolalia es solo inteligible para aquellos que tienen el don de interpretación. Entonces, no se puede afirmar del todo que era glosolalia lo que se estaba dando, porque los presentes entienden lo que se dice. ¿Qué es lo que podemos decir así como para concluir un poco esta interpretación del texto? Y después vamos a ver qué es lo que significa este texto para nosotros hoy, ¿no? Es un fenómeno extraordinario lo que se da en ese momento. Es un fenómeno de lenguaje, además de esta teofanía en que hay todos estos elementos típicos de las grandes teofanías. Teofanía es manifestación de Dios, ¿no? Incluso del Antiguo Testamento, con fuego, con viento, y después el hecho de las lenguas, ¿no? Que es sobre todo un momento en que estos discípulos que se vienen preparando, acompañados por Jesús, se sienten capacitados para lanzarse a proclamar la buena noticia con la fuerza del Espíritu. Esto podemos decir así como en síntesis, es el significado pues de este hermoso texto de Pentecostés, segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿Se repiten estas experiencias con esta magnitud? No, porque esto fue el comienzo de la iglesia. Fíjense, piensen o imagínense por un momento aquellos 12 hombres que por un momento se ven abocados a lanzarse a todo un mundo romano para anunciar el evangelio. Aquí hay una participación que nos dice el don de lengua que dio el Espíritu Santo a los apóstoles para poder explicar el mensaje a todos los humanos. Esto parece contrario a la glosolalia, si es que es un lenguaje ininteligible que necesita intérpretes para poder ser entendido. Son entonces dos cosas diferentes. Bueno, yo le estaba diciendo que hay diferentes interpretaciones. Habrá autores y personas que te dirán que esto que se dio allí era que estaban hablando en lenguas, glosolalia. Pero yo contrapongo por cosas que he leído y he estudiado de que posiblemente no fuera glosolalia porque están entendiendo. Entonces, la glosolalia puede haberse dado como te diría, como una expresión de alabanza al experimentar el Espíritu Santo, pero claramente dicen que ellos entienden lo que se le está predicando. Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí, usted tiene toda la razón. Son dos cosas diferentes. Es la fuerza del Espíritu para que ellos puedan evangelizar, aunque puede que se haya dado la experiencia de glosolalia. Glosolalia es un fenómeno que se da incluso en el Antiguo Testamento. Preguntan, ¿cuándo comenzó la glosolalia? Pues hay experiencias en el Antiguo Testamento que habla que la persona en un momento de profunda experiencia de Dios puede tener, expresar esa alabanza de una manera que no es inteligible, ¿no?
no todo bautizado recibe el don de lenguas, ¿no? Eso es un don especial que está entre los dones que menciona San Pablo en el capítulo 11 de Corintios, pero no todos los cristianos los reciben. Es un don extraordinario y no es necesario ni para la salvación ni para la vida de fe. Yo diría que la gran mayoría de los santos en la iglesia no han tenido ese don, así que tampoco es indicativo de que la persona es más santa que otra, simplemente que tiene un momento de una experiencia fuerte de Dios y puede y puede vivirlo así. Bueno, yo creo que cada caso no se puede decir en general, todos los carismáticos lo tienen, algunos lo tienen, otros no sé, es decir, yo no puedo juzgar el don en cada persona, ¿verdad? Yo sí sé que es algo que la iglesia reconoce, pero como digo, no es indicativo de mayor santidad ni es algo necesario para la salvación. Exacto. Mira, aquí dice, no todos lo tienen, algunos lo tienen. Y también, como sabemos muy bien, hay diferentes fenómenos. También puede darse fenómenos que, como diría, puede darse también situaciones en que la persona quiere tenerlo y no lo tiene, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Porque a veces uno puede estar, hay cosas, como bien saben ustedes, que pasan por dones y a veces son personas que no están bien del todo. Entonces hay de todo, ¿no? Pero yo personalmente no conozco a nadie que lo tiene, ese don, ¿no? Pero en algún momento he ido a grupos carismáticos y sí he escuchado a personas alabando a Dios en una lengua que yo no entiendo, ¿no? Son simplemente pues sonidos y pues yo no puedo juzgar si son válidos o no. Si yo no me atrevería a hacer ese juicio. Pero sí sé que para algunas personas es una manera de expresión y de oración. ¿Alguna otra pregunta a eso? Hermana, yo no conozco el primero. Bueno, sí, pues nada, para eso tiene que frecuentar grupos carismáticos y conocer personas que puedan tener ese don. Como le digo, yo he estado en grupos carismáticos y he escuchado algo de este tipo de oración, porque es una oración de alabanza, pero yo no puedo juzgar la autenticidad de esas expresiones, ¿no? Ni a favor ni en contra. Bien, entonces, bueno, este es un poquitico como el contexto de este texto de Pentecostés. Lo que sigue es el primer discurso de Pedro. Y yo no lo he incluido aquí, pero me parece que en estos días se ha leído este primer discurso de Pedro. Es casi como diríamos un resumen del querigma, ¿no? Y me parece que es algo que en estos días escuchamos y tendríamos que continuar rumiando, ¿no? Por ejemplo, aquí en el número 22 dice, Jesús e israelitas. Fíjense que está hablándole a los israelitas. Acuérdense que es lo que dijimos. No está pensando en la predicación a todas las naciones. Él está hablándole a los judíos que están allí, que han venido de todos estos lugares. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros,
prodigios y señales que Dios realizó por su medio. Como bien saben, a este hombre entregado conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hechos de antemano, ustedes lo crucificaron. Y le dieron muerte por medio de gente sin ley. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Este es el querigma. Y a esto es lo que se lanzan estos 12 hombres a todo un imperio romano a anunciarle esta síntesis de la fe nuestra. ¿Quién es Jesucristo? Aquel que hizo milagros, que hizo prodigio y después fue crucificado por ustedes. Y después Dios lo resucitó. Creo que aquí vemos el propósito de Pentecostés, ¿no? ¿Cómo pudieron estos 12 hombres lanzarse a la evangelización? Solamente por la fuerza del Espíritu. Pararse delante de esta persona y decirle, ustedes lo crucificaron. Ustedes lo crucificaron. Y como esto comienza, pues ya, pues toda la historia de la iglesia, porque a continuación de eso va a lanzarles una propuesta. Pónganse a salvo, apártense de esta generación malvada. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron. Y aquel día se incorporaron unas 3,000 personas. 3,000 personas. ¿Por qué? Por la fuerza con que estos hombres, testigos de la resurrección y habilitados por el Espíritu Santo, lanzaban este mensaje. Creo que esto para hacernos pensar, ¿no? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es, qué impacto tiene nuestra evangelización? ¿Qué características? ¿Cómo nos preparamos nosotros para evangelizar? Me imagino que las personas que están participando en esta charla, de alguna manera, son personas activas en la iglesia y personas que evangelizan de diferentes maneras en su familia, en su trabajo y sobre todo a través de las diferentes programas que tiene nuestra arquidiócesis. ¿Cómo nos preparamos nosotros para esa evangelización? Si quisieran compartir en el chat alguna de estas cosas. Leila Castellano, me impacta cómo los apóstoles cambian, ¿no? De débiles a fuertes, ¿no? Ese es el efecto del Espíritu. Esa es la infusión del Espíritu y posiblemente una de las pruebas más grandes de que todo esto que pasó allí no fue un cuento. Muchas veces uno se pone un poco así dudoso y se pone a pensar, bueno, pero esto pasó de verdad. Jesucristo resucitó de verdad. Y te pones a ver que está como que en estas personas la transformación que se da en estos apóstoles desde el momento de la crucifixión hasta este momento es de 360 grados. Entonces aquí están compartiendo cómo nos preparamos para la evangelización, preparándonos, estudiando. El Espíritu es el motor de nuestra existencia.
escuchando la palabra, homilías diarias, haciendo cursos a través de la escritura, la fe, la esperanza. Preparándonos desde la oración. Muy bien. Ah, mira, aquí nos estás hablando desde Palm Beach. ¿Y usted, Gilberto, usted está en Palm Beach en estos momentos? Ah, pues muy bien. Pues nuestras hermanas de Palm Beach han trabajado en la escuela de formación. De hecho, ayudaron a crear la escuela de formación. La hermana Regina Tutzó y después la hermana Vivian, correcto. Por muchos años nos dedicamos allá en esa diócesis, desde que nació la diócesis con el obispo primero, no me acuerdo ahora cómo se llama, Dorsey, no sé, no me acuerdo ahora, el primer obispo que tuvimos allá. Es decir, que la fe hay que alimentarla. El Espíritu Santo se nos fue dado en el bautismo. Y ese Espíritu Santo que se nos fue dado en el bautismo, lo tenemos que activar, ¿no? Aquí nos pone Olga Lucía, cuando el Espíritu nos lanza por caminos inesperados, escuchando la voz del Espíritu y poniéndola en práctica por encima de nosotros mismos, ¿sí? Sí. Sí, lo interesante de todo esto es que esta fuerza del Espíritu es más fuerte que nosotros, ¿no? Y nos lleva a donde no queríamos ir, vamos a decir. Como le dice Jesús a Pedro al final del capítulo de San Juan, que antes él iba donde quería y hacía lo que quería, pero cuando llegará el momento en que el Espíritu, bueno, no menciona el Espíritu ahí propiamente, le llevará por donde no quieres, ¿no? Y te hará hacer lo que quizás no te pensabas hacer nunca. Aquí estamos de los confines de la tierra, aquí nos hemos reunido en este Pentecostés para pues recibir y prepararnos para recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y prepararnos para la misión que nos confía el Señor de evangelizar, ¿no? Entonces es todo un proceso, pero bueno, esta es una manera del siglo XXI de reunirnos en esta Jerusalén virtual para compartir esta preparación a la venida del Espíritu Santo. Chévere. A ver, alguna que quiera compartir alguna de sus ecos de esta noche. Gusto, sister, es un gusto tenerla con nosotros. Lo mismo a Olga Lucía, nos ha encantado su clase de CEPI cuando vino a Sefner. Ajá. Bellezas. Muy bien, muy bien. Leila se ve que es muy activa, ¿eh? Y con ese fondo de playa, imagínense. Estoy en Hawái virtual. Muy bien. Paz y bendiciones para todos. Gracias, lo mismo. A ver, Ruth, ¿dónde estás, Ruth? Tienes apagado tu micro, ajá. Sí, es desde Carolina del Norte. Carolina del Norte. Mireya Rico también es de la parroquia. Saludos, que no los podemos ver cerquita, pero aquí estamos también felices por Olga también con sus clases preciosas. Y a usted, bueno, bendiciones. De verdad que esto es un Pentecostés para todos. Nos vamos viendo como que... Ah, sí, fíjense. Esta es una reunión de la región. Sí, sí, completamente. La verdad que muchísimas Fantástico. Wow. Sí, sí, sí. Bien, entonces, mira, ¿les parece entonces que la próxima clase, la del jueves, sea un poquitico una fundamentación bíblica del Espíritu Santo o me voy por otra cosa? Yo creo que está muy buena la idea de fundaciones bíblicas del Espíritu Santo. Ok.
Madre, lo que le dicte el Espíritu Santo a usted. Yo tengo una pregunta, no más que una pregunta, es una... me preguntaba una niña de 5º grado, ¿y cómo yo reconozco si es la voz de Dios o si es mis pensamientos que me están llevando a pensar cosas? Entonces yo creo que la fundamentación bíblica es clave, pero también algunos tips de discernimiento en el espíritu. Ok. Niña de 5º grado que me hizo esa pregunta que me pareció súper profunda, ¿no? Yeah. Yo quiero conocer a esa muchachita. Ok. Muy bien. Sí, porque sabemos bien que dentro de la iglesia, dentro de la teología espiritual, está toda una rama que se llama el discernimiento de espíritu, ¿no? Que fue un regalo que nos dio San Ignacio de Loyola, ¿no? Dándonos como unos criterios para conocer la voz de Dios y para distinguir esa voz de Dios de otras voces que no son de Dios. Hace unos domingos teníamos la lectura del buen pastor, ¿no? Entonces dice que el buen pastor conoce las ovejas, pero las ovejas conocen también la voz del pastor. Entonces, ¿cómo nosotras o nosotros como ovejas? No me gusta ese término porque parece que las ovejitas son como una cosa, pero bueno, nosotros como discípulos conocemos, identificamos cuándo la voz viene de Dios y cuándo no, porque por ahí hay muchas voces, incluso dentro de los lugares más santos. Hay muchas voces y no todas las voces son voces de Dios, ¿no? Entonces hay unos criterios y bueno, Olga, muchas gracias por esa sugerencia. ¿Les parece que está bien que hablemos de eso un poquitico? Una pregunta. Claro que sí. Pregunta. Sandra. Disculpen, tengo una pregunta. ¿El discernimiento de espíritu también funciona cuando uno conoce a otra persona y a veces tiene una apariencia que puede ser que esta persona finja ser buena, pero realmente las intenciones, si tenemos discernimiento de espíritu, el Espíritu Santo nos lleva a ver si las intenciones de estas personas son sanas, auténticas o no? Sí, te puede ayudar. Sí, el discernimiento de espíritu es algo que se da dentro de ti. No se da, ¿sabes? No es para discernir esta cosa o no, sino algo en ti es lo que te dice si es lo que conviene o lo que no conviene. Muy Hermana, interesante. Muy bien. Hermana, Sí. yo estoy un poco escéptico a lo que he visto que dice que hablan en lengua. Ya. Realmente hacen un lenguaje que digo yo, qué tontería es lo que están diciendo. Muchas veces yo como diácono, muchas veces pues me cuesta creer que esa persona en sí que está hablando tiene el Espíritu Santo, porque habla en lengua que ni él mismo se entiende. ¿Esa persona realmente tiene el don de lengua o no? Yeah. Yo creo que en algún momento dije que yo no me siento capacitada para juzgar quién tiene el don o no tiene el don. Pero eso a mí no me preocupa. No, sí. Porque lo que es clave en el cristiano no son esos dones extraordinarios, sino la vida. Entonces, dice la palabra de Dios, por sus frutos se conocerán. Amén. Entonces, una persona puede hablar en lenguas y hacer, ya lo dice San Pablo, aunque yo tuviera el don de lengua, el don de profecía, si no tengo amor, no sirvo para nada.
Entonces, el don que realmente hace falta es ese. El don del amor, del servicio. Lo otro, vamos a decir, son como, mira, como caramelitos, ¿eh? Dulcecitos. Pero eso no determina si la persona está cerca de Dios o lejos de Dios. Ay, porque fulanita habla en lengua. Ok. Está bien. ¿Será lengua o no es lengua? Yo no sé. Ahora, ¿cómo vive esa persona? ¿Ya? ¿Cómo utiliza esos dones? Porque si yo utilizo esos dones para endiosarme, para que todo el mundo me considere la santa más santa del mundo, o eso, ¿cómo yo uso los dones que Dios me da? Lo uso para autoservicio, para que me tengan bien considerada. Entonces, esas es cómo se usan esos dones. Ahora, si es para servir a los demás, si es algo que el Señor en un momento dado me lo da en la oración, pero no te preocupes, Erasmo. Hermana, yo creo tomaría más como base ese texto maravilloso, es en nuestro camino de evangelización, ¿no? En nuestra misión que Dios nos ha dado. O sea, de utilizar el lenguaje adecuado, de comunicarnos de acuerdo al grupo en que estemos trabajando. Por lo menos en mi caso, yo trabajo con muchos niños de todas las edades en la catequesis, desde los 5 años hasta los 17 y también con algunos adultos. Entonces, lo que siempre hablamos con las catequistas es utilizar un lenguaje adecuado, de acuerdo a las edades. Igual en nuestra comunidad son de diferentes países, de Centroamérica, de Suramérica, familias criadas aquí en los Estados Unidos, inmigrantes de México. Entonces, no podemos llegar a todo el mundo con el mismo lenguaje, o si son estudiados o si no son estudiados. Tenemos que partir de una base más limitada, con un lenguaje que sea general, que podamos llegar a todo el mundo con mucho amor y con mucha humildad. Sí, pues mira, eso es el don de lenguas. El poder hablar a cada persona según donde está situada, en sus necesidades, en su realidad, ¿no? ¿Yo puedo compartir algo? Sí, ¿cómo no? Por ejemplo, ahí es lo que preguntaba el hermano Erasmo, que cómo es que tal vez las personas ni entienden, las que hablan en lenguas, ni ellas mismas entienden lo que dicen. Entonces aquí en Corintios 12, del 4 al 11, ahí nos explica algo. Corintios 12, del 4 al 11. Se los voy a resumir ahí poquito. Primera de Corintios, segunda. Primero de Corintios 12, capítulo 12, versículo 4 al 11. A otros, conocimiento de lo que viene de lo bueno o del mal espíritu. A otros, hablar en lenguas. A otros, interpretar lo que se dijo en lenguas. Todo esto es obra del mismo y único Espíritu Santo, que da a cada uno como quiere. Y ahí nos explica de todos los dones que nos regala el Espíritu Santo. Entonces, pues, o sea, como dijo él, la misma persona que está hablando en lenguas no lo entiende. O sea, yo tampoco lo voy a entender, pero hay personas a las que el Espíritu Santo les ha dado ese don de interpretar. Ya. Sí, ahí yo le mencionaba, ¿no? Que ahí está ese don, ¿no? Ahí están mencionados los diferentes dones, pero siempre en los dones, lo que llama la iglesia, los carismas, son para el servicio de la comunidad. Los carismas no son para yo verme más bonita y más buena y más pura y más santa. El carisma es para servir a la comunidad. Eso, por eso se llama la palabra carisma, significa eso. Es para bien de la comunidad. Por eso hace falta el don de interpretación.
Bueno, así que yo creo ¿Puedo que ya... hacer una preguntita? No, claro. queda un Sí. minuto, un minuto. Yo hablo el jueves. Diga lo que usted quiere Sí, decir. para una ayuda para el jueves. Es la mejor que discierne hace el discernimiento del Espíritu Santo en la Virgen María. Es una ayudita porque tengo una charla acerca de María y me gustaría conocer un poco más acerca de cómo aplicaba ella ese discernimiento. Yo sé que la que mejor manejó ¿verdad? Esa unción del Espíritu Santo fue ella, y tal vez usted me pueda dar un poquito más de información acerca de eso, hablando del Espíritu María. Del discernimiento. Ok, bueno, muy bien. Gladys. ¿Puedo decir algo? Dale, rapidito. Rapidito. Mire, hay mucha confusión con el don de lenguas. El don de lenguas tiene dos formas. Una es de cuando la persona hace una profecía y tiene que haber un intérprete para que diga lo que está diciendo, porque si no, de nada sirve. Pero el don de lengua no es para las personas, es para Dios, es para alabar al Señor. Correcto. Cuando uno llega el momento que se le acaban las palabras y usa el don de lengua. O para orar por los enfermos. Hay veces que nos piden oración, pero no sabemos en realidad qué necesita la persona. Y entonces el que tiene el don de lengua es bueno para darlo. Correcto. Lo que pasa es que hay muchas personas que no lo tienen y hacen alarde. Exacto. Y allá ellos que se le encuentren con el Espíritu Santo. Exacto. Y el que verdaderamente tiene el don de lengua, eso no es para pregonarlo. Eso es un regalo del Señor. Nadie lo recibió porque lo merece, sino es un regalo más. Así ¿Okay? mismo. Y es para uso de la comunidad. Muy ¿Okay? bien. Pero de que existe, pero desafortunadamente hay quien lo usa y no, y entonces echa a perder el don. Porque los demás ven lo malo, ven lo falso, sí, y no lo verdadero. Pero por otro lado no le podemos cerrar la puerta porque es un don del Espíritu Santo y un don muy bueno. ¿Okay? Amén. Muy bien, muchas gracias Gladys por esa aclaración y estamos de acuerdo, muy de acuerdo. Pues muy bien, entonces el jueves continuamos con estos puntos que ustedes me han sugerido y vamos a hacerlo mejor porque yo voy a tratar de que desde el principio vuelen las caras. ¿Ok? Bueno, que el Señor les bendiga, que tengan buena noche y cuídense mucho. Gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, felicidades. Buenas noches. Gracias, Buenas hermano. noches. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, sister. Ok, adiós.